Bueno, bueno, gente. Guía super completa de Orlea. Orlea es un personaje que no termina de encajar prácticamente en ningún lado y tampoco termina de lucirse en ningún otro. Pero lo puedes llegar a hacer siempre y cuando tengas 1. Mucha paciencia. 2. La capacidad de interactuar correctamente con el personaje. Hay 3 tipos de armado. Sí, repito, 3 tipos de armado. Uno que sería full enfocado a daño, otro que sería full enfocado a curaciones y otro que sería full enfocado a potenciaciones. Y cada uno tiene sus beneficios adicionales de una forma bastante potente y contundente, ya que puede llegar a ser uno de los buffers más potentes de todo el juego, mucho más que Rin. Tiene una de las curaciones más potentes del juego sin consumo de puntos de habilidad, mucho más que Mika. Y tiene una cantidad de daño bastante contundente, siendo actualmente la de tipo de luz, por así decirlo, más potente que hay actualmente en el juego. Pero, repito, debes tener paciencia y debes tener constancia para poderla farmear correctamente. Y no me refiero directamente solamente al equipamiento, me refiero también a lo que es el caos. Entonces, ojo con eso porque puede llegar a ser muy difícil. Hay que tener en cuenta 2 aspectos muy importantes al momento de querer armar este personaje, lo cual ya lo explicaré. Pero bueno, ya con esa intro donde pongo a este personaje en un pedestal, que de hecho lo merece, vamos dentro de la guía a ver qué es lo que opinan. Primero hay que tener en cuenta que este personaje, según el juego, es un controlador, pero este personaje tiene la capacidad de cubrir todos los puntos del juego actualmente. ¿Listo? Y como se dan cuenta, es del tipo Instinct. Para mí, luz. Y que chingue su madre el juego. Entonces, la cuestión está en que es un personaje bastante bonito y completo. Como se dan cuenta, ya lo tengo en afinidad 10 y nivel 60. Cosa súper agradable y bonita. Las cartas son un caos total porque es prácticamente como si mezclaras una Verónica, una Mika, bueno, de todo un poco en un solo mazo, lo cual hace que el personaje brille y no brille en nada. Entonces, echémosle un ojito primero a las cartas y después explicamos sus epifanías. Primero, esta carta que posiblemente sea una de las más importantes y al mismo tiempo menos relevantes de todo el juego. Que lo que hace es que tiene un 30% de probabilidad de invocar una creación de estas que se encuentran aquí. Que tenemos Softies, Swifties y Sturdies. ¿Listo? Cada uno tiene una especialización diferente. Los Softies se especializan directamente en potenciar. Los Swifties se potencian directamente para hacer daño. Y los Sturdy se quedan en mano para curar a tus propios compañeros. ¿Listo? Muy importante tener estas cartas presentes, lo cual ahorita me meto un poco más en el tema. La siguiente carta es exactamente la misma carta, mismo daño, mismo porcentaje, todo exactamente igual. Después pasaríamos por una de curación, que esta sí podría llegar a ser relevante siempre y cuando se quiera jugar con el Sturdy, lo cual ya lo explico. ¿Listo? Pero aquí quiero enfocar algo muy importante, por favor, y quiero que se lo metan en la cabeza. El heal para todos los personajes dentro del juego se basa en la defensa. Y en esta situación sí es importante darle este punto de relevancia. Supongamos con Mika no tanto, porque con Mika nosotros queremos puntos de habilidad. No, con este queremos healear a lo insano, siempre y cuando vayamos con la build de heal. ¿Listo? Entonces muy importante tenerlo presente. Ahora, vamos por la carta más importante de ella, o posiblemente una de las más importantes, donde nosotros tenemos la posibilidad de crear 2 cartas de una estrella, ya sea Softie, Swiftie o Sturdy. ¿Listo? Lo cual nos va a permitir comenzar a spamear y a llenar la mano de cartas, lo cual va a ser muy importante para ella. Entonces pasemos por lo siguiente, que aquí lo que nosotros hacemos es seleccionar una de las cartas y activar 2 veces el turno de Retain. Supongamos, si se lo colocamos a un Swiftie, vamos a potenciar 3 veces el daño, en este caso 2 veces el daño, ¿listo? Si se lo colocamos a un Softie, vamos a potenciar el siguiente ataque 2 veces. Y si se lo colocamos a un Sturdy, vamos a curarnos 2 veces. ¿Listo? Por el efecto de Retain. ¿Listo? Ahora, cuando jugamos con Annoying, lo que hace es pegar un porcentaje igual al número de cartas que nosotros tenemos en la mano. Es nuestra carta ofensiva más contundente, pero no es la más importante. Después pasaríamos por la base de armamento de toda nuestra composición, donde tenemos al Growing Creature, que lo que hace es crear una carta cuando se retiene, pero de una vez con 3 dupes, lo cual esto va a ser interesante. Si se dan cuenta, tiene evoluciones, mientras que una potencia un 10% una carta durante un turno, mientras que la otra potencia un 35%, ¿listo? Es un ejemplo, ¿listo? Eso siempre y cuando se lance la carta, ¿vale? Muy importante.
Ahora, pasemos por la siguiente, que sería Wheel of Light, que lo que hace es activar todas las retenciones que se encuentran en la mano, permitiéndonos que el Sturdy cure, que el Sturdy cure, que el Swifty incremente su daño y que el Softy potencie directamente el daño de la siguiente carta. Entonces es importante tenerlo presente, sin contar de que también nos proporciona curación. Ahora, ya después de todo ese mamotreto de cosas, vamos directamente por sus epifanías. Y aquí tenemos un triple empate en prácticamente todas sus rutas de armado, donde estamos aquí en plan 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque el pinche personaje, repito, tiene 3 rutas de armado. Si quieres jugar a Softies, o sea, a potenciaciones, esta es la mejor. Si quieres jugar a Swifties, o sea, que este personaje sea el carry como tal, tendrías que jugar directamente al de acá, ¿cierto? Al cuarto que se encuentra en la pantalla. Y si quieres jugar a Sturdies, o sea, a curaciones, tienes que jugar directamente esto. Pero cada vez que tú consumes estas cartas, vas a generarles una pasiva adicional. ¿Listo? Supongamos. En este caso, crea un Softy cuando tú consumes el Softy, siempre y cuando sea un Softy superior a ciertas estrellas. Aquí lo que hace es que cuando tú gastes ese Swifty creado, va a hacer más daño. Y por último, este de acá crea un escudo mucho más potente cuando este es usado. ¿Listo? Es muy importante, porque normalmente el Sturdy crea un escudo cuando nosotros lo usamos. El Swifty crea hace daño cuando nosotros lo usamos. Y el Softy hace que nuestras cartas de ataque sean potenciadas durante un turno, mientras que las otras dos son relegadas, por así decirlo. Esta me parece una de las más importantes porque cada turno va a crear una carta de una estrella y estas se van a acumular como estrellas adicionales. O sea, si tienes 2 de una estrella, se va a transformar en una de 2 estrellas. Si tienes 2 de 2 estrellas, se va a transformar en una de 3 estrellas y ese es el límite. ¿Listo? Muy importante. Mientras que la otra automáticamente crea 3 de una sola estrella, pero no es fijo, no decides tú cuál es la que tú quieres, entonces por esa razón queda descartado. Esta tampoco como tal, pero es una creada de forma instantánea por cada turno y hay que tener en cuenta que viene con la pasiva de Elite. Entonces esto significa que tiene la posibilidad de reducir su costo en principio de juego, porque es una carta de iniciación. Listo, muy importante. Y al ser pues upgrade solamente se va a utilizar una vez y listo. Entonces por esa razón la coloco en cuarto lugar, pero porque estas van en torno a una condición en específica de armado. Entonces, repito, si quieres potenciar, Softies. Si quieres daño, Swifties. Si quieres curaciones y escudos, Sturdies. ¿Listo? Entonces, es un huevo de información, gente, tengo que aceptarlo, pero se los aseguro que vale mucho la pena. Ahora, pasemos por la siguiente. Aquí volvemos a tener exactamente el mismo empate, pero en este caso con solamente 2 cartas, donde tenemos 1, 2 y esta sería la tercera. Y el orden correspondiente sería este cuarto y este quinto. Ahora, expliquemos el porqué. La primera y la segunda, o más bien este empate como tal, lo que hace es que cuando nosotros utilizamos esta carta, supongamos en un Softy, lo que hacemos es que el Softy aplique vulnerable a todos los enemigos en el campo. Entonces va a hacer que el siguiente putazo les pegue muchísimo más. Y teniendo en cuenta de que también aplica la activa de potenciación de daño que aplica directamente el Softy, vamos a hacer que pegue mucho más fuerte el compañero que nosotros vayamos a utilizar en esa siguiente carta. Entonces es una locura, porque puede llegar a acumular una cantidad de daño ridícula. Ahora, la siguiente lo que hace es que aplica el efecto de retención directamente sobre Swifty 3 veces. Entonces es una acumulación de daño mucho más rápida y contundente. ¿Y por qué dejo en tercer lugar directamente lo que es el Sturdy? Porque lo que hace es reducir el estrés en 5 puntos. Entonces automáticamente hace que el Sturdy sea bueno, pero solo y única y exclusivamente para caos. Y eso, si te gusta el personaje, para estarlo farmeando todo el rato en caos. Y déjenme decirles que es una pesadilla, se los juro. Es horrible. Pero bueno, eso es por otra cuestión. Ahora, ¿por qué colocamos en cuarto lugar el Exhaust? Porque permite duplicar una carta, sin importar la carta que tú quieras duplicar. Entonces puedes duplicar una que permita crecer aún más nuestras cartas, entonces es muy bueno. Entonces supongamos que quieres duplicar esta carta, entonces automáticamente tienes esta dupla de forma instantánea y tienes una carta que te proporciona
la retención sobre todos los personajes y al mismo tiempo una curación por turno. Entonces es excelente. Por eso lo dejo en este lugar. Y pues por último, la de coste 0, que la verdad está bastante bien, pero lo que hace es solamente activarlo 2 veces, sin activar las pasivas adicionales que tiene cada una de ellas. Por esa razón, termina eliminada. ¿Listo? Entonces, para tenerlo presente. Pasando por la siguiente carta, que pues esta es la carta principal de daño basada de ella, donde no hay ningún tipo de empate, tendríamos en primer lugar la de acá. Como nosotros siempre vamos a querer tener Swifties, Sturdies o Softies directamente en la mano, vamos a potenciar en 100 el daño base de esta carta, hasta un puntaje bastante considerable. En mi caso lo he llegado a tener hasta un total de 600%, o sea, los 100 base y 5 cartas adicionales que yo tenía en la mano, que de hecho eso es una cosa a tener presente con el personaje, de que puede llegar a ser muy contrarrestable dependiendo la cantidad de cartas que tú tengas en la mano. Hay muchos bosses que en estos momentos proporcionan o nos dan cartas en la mano y hace que nuestro mazo de retención sea completamente incómodo, a tal punto de que no podemos robar en el turno porque el límite de cartas en la mano siempre va a ser de 10, y como nosotros siempre vamos a querer tener 3 o más cartas en la mano, pues entonces va a ser muy complicado darle el uso correcto directamente a este personaje. Entonces requiere mucha práctica y saber dónde tú quieres pelear con él. Ahora, pasemos por el siguiente, que sería directamente el de acá. Lo que hace es que cuando nosotros lanzamos esta habilidad le pegamos a varios objetivos al mismo tiempo, pero según la cantidad de golpes aplicados sobre los objetivos, siempre y cuando sean diferentes, vamos a crear una carta de una estrella de forma instantánea. Entonces, si te gusta la creación y estar spameando estas cartitas, sin duda alguna, esta es la mejor opción. Después pasaríamos directamente por la de acá. Lo que hace es que cuando nosotros utilizamos esta carta, nos permite incrementar el daño en 100 puntos de forma instantánea siempre y cuando tengamos una carta invocada o creada directamente en nuestra mano, lo cual está bastante decente. Pasaríamos directamente por la de coste 0, que siempre y cuando tengamos muchas cartas en la mano, cosa que casi siempre vamos a tener, nos va a permitir curarnos como tal, siempre y cuando también hagamos este daño base. Entonces nos funciona para healer. Entonces en el caso tal de que la quieras llevar full healer, esta es la mejor opción. Y pues por último, la de acá, que a pesar de que es bastante buena porque es un 450 de daño, tienes que esperar 3 turnos para que sea de coste 0. Entonces puede llegar a ser un poco pesada esta carta al momento de quererla jugar. Entonces por esa razón, descartada completamente. Después pasaríamos por esta carta, que como ya nos dimos cuenta, tiene la posibilidad de transformarse en una de 3 dupes de forma instantánea. En este caso sí vale la pena decirle dupes. Y en esta situación también va a aplicar un efecto adicional dependiendo la carta que nosotros utilicemos. ¿A qué es a lo que voy? Otra vez tenemos un empate de 1 y aquí sería en esta situación el 3 y el 4 y el 5. ¿Listo? Entonces para tenerlo presente. 4, 5. ¿Vale? Ahora, ¿por qué? El Softie aplica 2 vulnerables adicionales cuando esta carta es creada. ¿Listo? El Swiftie activa directamente dos puntos de retain sobre esta misma carta, entonces acumula más rápido el daño. Y el Sturdy aplica 3 Waken sobre el enemigo. ¿Qué es lo que hace el Waken? Si nosotros le damos aquí, dice que reduce el daño que nosotros recibimos un 25%, o sea, hace que vuelve débil al enemigo. Entonces sí, nos puede llegar a funcionar estas 3 opciones. Y sin duda alguna, esta en su forma de healer, literalmente es uno de los personajes más útiles del juego, más que Mika, más que cualquiera, porque simplemente lo único que tienes que hacer es crear la carta y dejarla que exista, porque al finalizar el turno nos va a curar. Entonces es una locura. Es el mejor healer del juego actualmente, pero también es uno de los mejores daños que tiene el juego actualmente, siempre y cuando tenga acumulaciones de sus pasivas. Y también posiblemente sea una de las cartas más potentes en cuestiones de potenciación, más que cualquier otro personaje de por medio. Después pasaríamos por la de acá, que como mencioné es la de cuarto lugar, porque lo que hace es que cuando nosotros retenemos esta carta en la mano, cuando se retiene nos crea de forma instantánea una carta de una estrella, lo cual podemos mezclarla con las cartas de creación de una estrella para tener múltiples cartas de una estrella y pues por ende poder crecer fácilmente muchas cartas de 3 estrellas por la acumulación de cartas de una estrella. Pero se llena muy rápido la mano, entonces por eso no se coloca directamente. Es mucho mejor ir con una base selectiva de forma instantánea, pero repito, requiere muchos turnos de farmeo en el caos. Y pues por último sería la de acá, que lo que hace es cambiarse directamente a una de creación de coste 2 aleatoria y de paso nos crea una de coste 1 de forma instantánea. Les digo de coste 2, pero es de dupes, ¿listo? Me refiero a de 2 estrellas a 1 estrella, entonces sí. Y por último, esta que activa las retenciones. Entonces, a la bestia, hermano, es que es una locura este personaje. Se los juro que
es de mucha atención esta cosa. Bueno, la Ego Skill lo que hace es crear 3 cartas invocadas, un Softie, un Swiftie y un Sturdy de forma instantánea en la mano. Entonces, en el caso tal de que tengas muchos puntos de energía, consume esto de forma instantánea para crearlas lo más rápido en que puedas en el campo y pues por ende abusar del crecimiento de esta carta, de estas cartas, listo, principalmente de las Swifties, si quieres ir daño. Si no, pues simplemente la puedes retener para usarla en el momento oportuno, en el caso tal de que quieras utilizar la Swiftie o un Sturdy, en el caso tal de que sea una emergencia. ¿Listo? Ahora, pasando por los compañeros, tenemos diferentes opciones también con parte de ella, que pues la verdad tenemos unas opciones muy agradables. Que en esta ocasión la mejor de todas es Noel, le viene de maravillas directamente a ella, por el simple hecho de que incrementa el daño, el escudo y el heal que nosotros vamos a tener con cartas de Retain. Literalmente está diseñada para ella, entonces está súper bien. Y si tienen a Noel, automáticamente suban a Orlea, se los juro. Yo estoy buscando esta carta. Yo voy a buscar esta carta porque quiero subir al pinche personaje, se los juro, lo necesito. Y es de paso que nos potencia el daño a luz, o sea, sí, obligatoriamente tenemos que sacarla. Y de paso activa el efecto de Retain sobre todas las cartas que nosotros tenemos en el campo. Entonces, sí, obligatoria con este personaje. Y pues a la hora del té, la que mejor le sirve es Arwen y Alisa. Fin. Aunque Alisa no tanto. El incremento de moral es bastante bueno. Entonces mejor Arwen y directamente Yvonne. ¿Listo? Las 3 son buenas de todas formas. Le sirven bastante bien. Pero sin duda alguna la mejor de todas es Noel. Y pues si la tienes y la tienes full dupeada, que has tenido mala suerte en el gacha y te ha salido un montón de veces, ve directamente por Noel, que te lo aseguro que te va a hacer la vida muy feliz. ¿Listo? Te va a potenciar un montón y la puedes llevar tanto healer como buffer como directamente daño de forma instantánea. Entonces por esa razón no te preocupes que le viene de maravilla esa cartita. ¿Listo? Ahora, fuera de los compañeros, pasemos directamente por la sección de potencial. Y aquí volvemos a hacer exactamente lo mismo que hicimos directamente con las cartas de Verónica. Saques estas 3 a la verga. Porque no le sirven, güey. No le sirven, sáqueselas. No valen la pena. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es creaciones seguras. Y esto es un 30% de chance por 1 de energía. No lo vale. ¿Listo? No lo vale. Y la curación, pues ya tienes curaciones con todo. Ya tienes curaciones con esto, ya tienes curaciones con el Sturdy. Entonces no lo necesitas como tal. Entonces por esa razón, que chingue su madre la carta de curación. Entonces por esa razón, si se trata de potencial, exactamente igual que con Verónica. Eso es lo que queremos. No queremos absolutamente nada más. ¿Por qué? Porque lo que hace esto es potenciar el 30% directamente sobre las cartas de creación y en este caso mejorar el ataque de My Minions, lo cual pues no tiene nada que ver directamente con este personaje. Entonces, para tu casa. Esto potencia directamente el crítico, pero para ella. Entonces, es un poco meme. En lo personal tampoco lo llevaría si supongamos fuese healer o fuese buffer. Pero pues en lo personal, que chingue su madre, esta tampoco me parece una buena opción. Entonces, si puedes jugarlo solo con esto, sería fantástico. Pero de todas formas, estas substats también son muy buenas. Que aquí lo que nos da es incremento de vida y aquí nos da incremento de ataque, lo cual nos puede llegar a servir bastante. Entonces, esto está bastante bien. Si las llevas daño, esta puede llegar a ser muy importante, pero estas dos, olvídalas, no vale la pena, ¿vale? No vale para nada la pena. Ahora, cuando hablamos de memoria de fragmentos, solamente tiene una ruta de armado. Sencilla, rápida y para toda la familia. Si la llevas healer, vas a querer llevar lo siguiente. Vas a querer llevar lo que es esto, porque lo que hace es que según la cantidad de cartas que nosotros tengamos en la mano, vamos a hacer más daño. Entonces nos puede llegar a servir eventualmente. Entonces, si la llevas healer, si la llevas con lo que sea, literalmente esta es la mejor opción. Pero, a ver, si la llevas daño, sin duda alguna la mejor opción es la de ataque. Si la llevas buffer, la mejor opción sin duda alguna va a ser la de vida. Pero si la llevas healer, la mejor opción es la de defensa, porque nos va a incrementar las curaciones según la defensa que nosotros tengamos. Entonces, ahí tienen las 3 rutas de armado. Que pues de hecho es muy sencillita esta personaje. Vas con Ego Recovery, vas con full ataque, full defensa y ya, no necesitas más. Eso es todo lo que necesitas. Entonces es un personaje muy sólido. En mi caso yo le estoy llevando buffer. Entonces por esa razón me conviene muchísimo más llevarla en estos momentos con la rama de vida. Entonces me viene muchísimo mejor. Y pues por último tenemos lo que son las epifanías. Ya les muestro mi save data y ustedes dirán si está bien o le falta correcciones. Pero en lo personal no pienso farmearla más porque
sí encaja bien en diferentes composiciones, pero al mismo tiempo es que no termina de brillar en ninguna. Entonces por esa razón hay que tenerlo presente. Ahorita les digo en la mejor composición. La primera hace que se añada el retain directamente en Wind of Light. Es la mejor de todas y es lo que hace que esta carta sea muy importante. Por eso la tengo duplicada. Después pasaríamos porque esta creación automáticamente crea una carta de 3. ¿Listo? Entonces es muy bueno. Ahora lo que hace Salvación es incrementarnos la evolución de las creaciones. Entonces está bastante bien. La cuarta es la mejor de todas y aquí sí automáticamente se vuelve el mejor buffer de todo el cochino juego, que lo que hace es que según la cantidad de cartas de creación que nosotros tengamos en la mano, nuestros compañeros van a tener un incremento de daño de un 10%. O sea, es una bestia. Entonces sin duda alguna aquí es donde este personaje ya se pone hiper mega rotísimo. Obviamente la quinta no tiene nada que ver, no nos sirve para nada. Y la última lo que hace es que cuando nosotros usamos cartas de según la cantidad de estrellas que este personaje tiene, va a incrementar un 50%, o sea, un 150% sin importar la carta que nosotros estamos utilizando, daño a todos los enemigos. Y el diablazo aquí se transforma en posiblemente uno de los mejores DPS del juego, porque sin importar si gastamos Sturdies, Softies y al mismo tiempo Swifties, pues va a ser buen daño. O sea, no está nada mal. Y esto es dependiendo la cantidad de estrellas. Entonces aquí sí valdría la pena ir por el spam de cartas de una sola estrella. Interesante. Esto no lo había verificado por completo porque no me interesaba como tal, pero ahora que lo veo, la cuarta es la mejor de todas, la sexta es para el daño y listo, fin, se acabó para toda la familia. La segunda te vuelve rotísimo, principalmente por la posibilidad de invocaciones constantes. Entonces está bonito definitivamente. Me gustó el personaje, pero sigue siendo una porquería. Y ahora, el save data que yo le tengo en estos momentos es este. Me devolvieron esta carta, pero yo no la quería. ¿Listo? Entonces, en esta situación voy con robos. Si se dan cuenta, con estos robos adicionales. Y el resto full enfocado a lo que son softies. Miren, softie. Vulnerable siempre y cuando tenga softie. Incremento de daño. Y en este caso no pude evolucionar esto, entonces me quedé sin epifanía con esta carta. Entonces, full enfocado a lo que es softies, ¿listo? Voy con counter, voy con ataque y al mismo tiempo voy con incremento de daño al iniciar la batalla. Entonces, está bien dentro de lo que cabe. Pero la cuestión está en que busco una idea como tal de qué tipo de daño quiero hacer directamente con el personaje. En este caso, potenciaciones a softies. Y ya. Eso es todo, mi gente. Se los juro, es un personaje curioso. Es un personaje muy interesante, pero que requiere muchísima atención. Y cuando se trata de jugarlo con un equipo en específico, solamente hay un personaje que la hace brillar bastante y que también se hace brillar mutuamente con el otro. Y es nada más y nada menos que la señorita Beryl. Beryl también tiene cartas de retain que potencian su daño según su retain, entonces esto favorece un montón, sin contar de que esta carta tiene una epifanía que también permite activar el retain de todas las cartas en la mano, entonces tenemos una carta que nos permite tener un escalado mucho más contundente. Entonces, si mezclamos esta carta de retain directamente con esta carta que activa 80% de daño acumulado por retain, te lo aseguro que vas a terminar haciendo una bestialidad directamente con esto, entonces está muy potente. También tiene cartas de combo, tiene cartas de todo, pero sin duda alguna, si quieres mezclarlas, esta es la mejor opción. Y pues de sub DPS o en estos casos como potenciador o en esto, bueno, si quieres ofrecerle algo más a esta composición, puedes llevarlo con Mika, puedes llevarlo con Calipe, puedes llevarlo con lo que puede llegar a ser Maribel. Calipe y Maribel principalmente por las reducciones de resistencias que puede llegar a proporcionar contra el enemigo. Puedes llevarlo con Magna para evitar que te sigan haciendo daño y pues obviamente que los personajes no se te estresen fácilmente. Puedes llevarlo con Mika para facilitar directamente lo que es los puntos de AP en el caso tal de que necesites puntos de AP, que en lo personal con esta composición se los aseguro que no necesitas puntos de AP, lo que necesitas es espacio en el mazo. O cartas selectivas, cartas que te permitan directamente seleccionar unas cartas para activar los retains más rápido y potenciar directamente sus daños o sus potenciaciones, como lo puede llegar a ser Nia o Cassius. Entonces por esa razón hay que tenerlo presente. Entonces sí, estamos ante uno de los personajes más difíciles del juego, pero al mismo tiempo estamos ante uno de los personajes que más trabajo requiere en cuestiones de farmeo en caos, porque no te van a salir las cartas que tú necesitas, se los juro. He intentado pasar más de 20 caos y al fin me sale un mazo decente. Entonces por eso se los digo, por eso le puse esta figurita, porque es que al fin sale un mazo medianamente decente, donde pudo ser perfecto si esto me hubiese transformado esta carta en un softie.
Pero no, chingada madre. Y de hecho la estuve practicando en lo que es en esta situación, en la simulación. Y déjenme decirles que la verdad está bastante decente como potenciadora de daño. Entonces voy a mostrarles aquí por encimita esta de acá. Y ustedes me dicen si se ve interesante o no. No, podemos colocar aquí a Calipe y listo. De nuevo, vamos con una Nia que no tiene absolutamente nada, nivel 46. Y el resto están medianamente armados. Entonces vamos a darle. Quiero que se den cuenta la potenciación de este personaje. De lo potente que puede llegar a ser. Pero pues claro, estamos hablando de que requiere turnos en mano. Entonces es algo importante. Entonces las cartas de potenciación, en este caso la creación del Softie. Y en este caso con un Swiftie adicional. Y como ya tenemos cartas acumuladas en esta situación, pues vamos a tener un 300% de daño directamente con esta carta. Entonces está bien. Listo, pasamos de turno. Automáticamente tenemos el Softie, pero vamos a ver qué podemos adquirir directamente con esto. Activó la retención. Ven lo que va a ocurrir en estos momentos. Si activamos esta carta directamente con esta carta en específico, lo que hacemos es potenciarlo y activamos el vulnerable sobre los enemigos. Es que esto es hermoso, porque ahora la siguiente carta que yo vaya a robar va a pegar un ostión. ¿Se están dando cuenta del incremento y potencial de daño que tiene este personaje? Es que es absurdísimo. Puede llegar a pegar muy duro, pero requiere mucha atención y un mazo perfecto para poderse aplicar. Entonces sí, es un huevo. Esta es de descarte, ¿cierto? Puedo activar la potenciación del Softie. Y esto que estamos hablando de una potenciación de tan solo un 5% en esa siguiente carta que estamos utilizando. O sea, no tiene sentido. Ahí tenemos la potenciación del 5% en esta carta. ¿Listo? Y de paso podemos utilizarla para incrementarlo un 10% adicional. Así, de por sí, pegamos a 478. Si utilizamos esto, 411. Si utilizamos esta, porque ya no la volvemos a tener, 300. Pasamos el turno, mi gente. ¿Cómo sé que pasamos el turno? Simplemente hago esto y esto. Lo que les digo, es un muy buen personaje. Es un muy buen personaje. Pero a la bestia que requiere mucha atención esta cosa. Pero demasiada atención esta cosa. Entonces, mucho ojo. La verdad, el personaje está muy bonito. Pero tenle paciencia. Tenle mucha paciencia. Se los juro que vale la pena tenerle paciencia. Porque puede llegar a ser el mejor personaje del juego. Pero en estos momentos, así como nos la entregan, es el peor personaje del juego. Entonces, tengan amorcito. Porque se los aseguro que van a desear tenerla siempre y cuando la sepan utilizar. Entonces nada, mi gente, espero hayan disfrutado este pedazote de video. Les mando un abrazo gigantesco, un besote en las nalguets. Bye bye. Espero los cálculos salgan correctos. Gasto un Softie, gasto otro Softie, gasto otro Softie. ¡No! Quedó uno de vida. Bueno, 2772 de daño. El diablo, en serio. Puede ser una carta muy troll. Puede ser un personaje muy troll. Pero la potenciación que pega es muy satisfactoria, weón.